Bien, pues la selección mexicana sub-20 se juega el pase a semifinales del Mundial. Es contra Argentina, en cuartos. Un partido, híjole, con mucha historia, ¿eh? Mucha expectativa y con Gilberto Mora como la figura, ¿no? Sí, total. El ambiente, la verdad, es de mucho optimismo. Se habla del invicto de México, del talento que hay. Vamos a meternos un poco más a fondo en esta narrativa que se está armando. Fíjate, el primer punto que me llama la atención es que la conversación que hay ahorita sobre el partido, bueno, parece muy inclinada hacia la parte emocional, ¿sabes? Y quizá está dejando un poquito de lado el análisis táctico más frío. Ajá, como que mucho corazón y poca cabeza a veces. Algo así. O sea, se celebra, y está bien, ¿no? El paso invicto, la personalidad que ha mostrado el equipo y, claro, el momento que vive Mora, que es espectacular. Sí, eso nadie lo niega. Pero mucho de lo que se escucha, de lo que lees, se centra en la garra, el corazón, eso de romper la historia, casi como esperando que Argentina nos subestime o algo así. Ya, el típico jugarle con todo. Exacto. Y eso es motivante, claro. Pero aquí veo la debilidad. Se minimiza o se puede minimizar la calidad real que tiene Argentina. Claro. Estamos hablando de un equipo que ganó sus 4 partidos, que tiene jugadores muy peligrosos, como Alejo Arco, su goleador, o Matteo Silvetti en el mediocampo, o Julio Soler, que ya está jugando en Inglaterra. Cierto, no son ningunos improvisados. Para nada. Entonces, ponerle tanto peso a lo emocional, a esto del clásico mediático, pues nos puede distraer de lo que de verdad importa. Cómo juega Argentina y sobre todo, cómo se le puede ganar en la cancha. Entiendo. Y la sugerencia, creo, es bastante clara. Hay que buscar un balance. Mantener ese ánimo, esa motivación, por supuesto, es vital, pero hay que complementarlo con un análisis mucho más pragmático. ¿Poner los pies en la tierra, digamos? Justo. ¿Cuáles son las fortalezas que Argentina ya demostró? Su juego asociado, cómo presionan, la efectividad de arco, por ejemplo, y a partir de ahí, pues detallar tácticamente cómo México piensa contrarrestar eso. Ujú. Ya no basta con decir con corazón o esperar nada más el chispazo individual de Mora, no. Entiendo perfectamente ese punto. La verdad es que sí se siente mucho esa vibra de ahora o nunca, ¿no? Contra el rival histórico y todo eso. Sí. Pero me pregunto, si nos clavamos tanto en esa narrativa, en lo épico de cambiar la historia, ¿no corremos el riesgo de olvidar la propia capacidad táctica que Argentina ya mostró? O sea, ya vimos que juegan bien. Buen punto. O sea, más allá de la motivación mexicana, que es importantísima, ¿cómo se planea neutralizar concretamente su juego entre líneas? O esa conexión que se ve que tienen Silvetti y Arco. Exacto. ¿Cuál es el plan ahí? Y se ha medido bien el riesgo de que tanta presión mediática, tanta carga emocional, en lugar de empujar al equipo, termine afectando la concentración, la que necesitas para ejecutar un plan de juego bien disciplinado. 90 minutos, ¿eh? Contra un equipo de este calibre. Híjole, sí. Porque una cosa es quererlo mucho y otra cosa es poder ejecutarlo bajo esa presión tan específica. Totalmente de acuerdo. La ejecución bajo presión es clave. Y eso, fíjate, nos lleva a un segundo punto que está relacionado. A ver. Estamos eclipsando un análisis más completo de las fortalezas y también las debilidades colectivas del equipo mexicano. Sí, pasa mucho eso con las figuras. Todos hablan de Mora, y es lógico, la verdad. También se menciona, claro, al portero Emanuel Ochoa, que ha estado bien, al capitán Diego Ochoa, el despliegue de Chicha Sánchez por la banda, Sí, algunos nombres suenan más. pero parece que el análisis se detiene ahí, en esas figuras más visibles. Y la debilidad o el riesgo es que se simplifica demasiado el duelo. Claro, como si fuera Mora contra Argentina. Exacto. Y Argentina no es solo Arco, Silvetti y Soler. Tienen profundidad, tienen jugadores como Gorosito, Pierani, que pueden entrar de cambio y te cambian el partido. Tienen banca, sí. Entonces la pregunta es, ¿estamos realmente analizando con suficiente profundidad todos los duelos clave? Por ejemplo, Emanuel Ochoa, sí, ha estado bien, pero ¿ya enfrentó una ofensiva con esta variedad, con esta calidad individual? Es buena pregunta esa. Y la batalla en el mediocampo. Hablamos mucho de Obed Vargas, de Elías Montiel o si entra César Garza. Pero ¿estamos viendo a fondo si de verdad pueden controlar el ritmo contra la pareja argentina? Que probablemente sean Delgado y Silvetti, que manejan muy bien los tiempos del partido. Es que esa zona va a ser crucial, ¿no? Quien gane ahí... Definitivamente. Por eso la sugerencia sería ampliar la mirada.
Ir un poquito más allá de los nombres estelares y pensar más en los duelos posicionales, en la ejecución colectiva como equipo. Justo ahí quería llegar. Porque si ampliamos esa mirada, ¿qué pasa con esas batallas que quizás son menos glamurosas, pero igual de importantes? ¿Como cuáles, por ejemplo? Pienso en los carrileros. Chicha Sánchez por izquierda es muy ofensivo, aporta mucho adelante, y la cobertura defensiva. Ajá. Y por derecha, pues está la duda, ¿no? Si juega Domínguez es más ataque, si entra Bustos es quizá más defensa. ¿Cómo se va a manejar ese balance contra los extremos o los laterales argentinos que también saben ir al frente? Cierto. Argentina ataca por todos lados. Entonces, ¿estamos seguros de que la capacidad de México para generar peligro por las bandas, que ha sido buena, no va a dejar huecos atrás que Argentina sepa aprovechar muy bien? Es un riesgo latente. Porque, defender bien contra otros rivales, con todo respeto, pues no te garantiza que la estructura funcione igual contra la calidad individual y colectiva de Argentina. Te pueden generar peligro de muchas formas distintas. Sí, no es lo mismo. Mi pregunta es, ¿se ha considerado si la defensa mexicana está realmente preparada para esa variedad de ataques? No solo para frenar a arco, sino las llegadas desde segunda línea, el juego por fuera. Es una excelente pregunta esa. Porque toca directamente la solidez defensiva, que, bueno, sí, en números ha sido buena, pocos goles recibidos, Ajá. pero ahora enfrenta su prueba de fuego real, ¿no? Y no solo en la línea de centrales como Pachuca, Diego Ochoa, Eric López, sino todo el sistema defensivo. Todo el bloque. Y otro punto ahí, ¿la presencia física de Tayel Jiménez arriba será suficiente para fijar a los centrales argentinos, para dar un respiro al equipo? ¿O necesitará más apoyo para no quedar demasiado aislado? Sí, que no pelee solo arriba. Y algo que se menciona mucho, la experiencia de tener 19 jugadores de Liga MX. Suena muy bien, ¿no? Pero esa experiencia se traduce automáticamente en la calma, en la inteligencia táctica que necesitas para este partido. Claro, en este escenario. En cuartos de final de un Mundial Sub-20 contra este rival en particular. Es algo que hay que analizar más allá del dato frío, creo yo. Totalmente. La experiencia siempre es relativa al contexto, ¿no? Y justo hablando de contexto, eso me lleva a pensar en el tercer punto que mencionabas, el de las expectativas. Sí, exactamente. Ese es el tercer punto. La narrativa actual que como que crea una tensión rara entre verse como el underdog, el que va de abajo, y al mismo tiempo alimentar una expectativa casi de obligación de ganar, lo cual podría ser contraproducente. Ajá, esa dualidad. Por un lado, se maneja mucho el discurso de México como el equipo valiente, que va contra el gigante, contra el favorito histórico. Eso está bien. Sí. Pero por otro lado, oyes hablar de final adelantada, ves pronósticos de victoria mexicana. No, ese 2-1 que anda circulando por ahí. Sí, ya lo vi. E incluso ya se fantasea con llegar a la final, quizá contra Estados Unidos. Y la debilidad aquí, o el peligro, es que esta dualidad puede generar expectativas que no son muy reales para este partido en concreto. Que se nos vayan muy arriba. Exacto. Si la única vara para medir es ganar, entonces cualquier otro resultado, incluso una derrota pero compitiendo bien contra un equipazo como Argentina, corre el riesgo de ser visto como un fracaso total. Sí, y eso no es justo. Esa frase que citabas antes, el miedo a que se diga tanto pedo para acabar casi donde mismo, híjole, refleja perfectamente esa presión. Y como dices, no es justo, porque llegar a cuartos de final ya es un logro importante para esta generación. Claro que lo es. Y aquí es donde me pregunto, ¿no estaremos cayendo un poco en una trampa? Al poner tantísimo énfasis en ganarle a Argentina sí o sí, en romper la historia, Ajá. ¿no estamos minimizando el propio proceso? ¿El crecimiento que ha tenido este equipo para llegar hasta aquí? O sea, ¿el éxito de todo un mundial para esta generación se va a reducir exclusivamente a si le ganan o no a Argentina? Parece una visión muy limitada, ¿verdad? Me parece muy cortoplacista, la verdad. ¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿Con el desarrollo de jugadores como Mora, los Ochoa, Vargas, Montiel? Que son el futuro del fútbol mexicano. Claro, la proyección. ¿No deberíamos valorar también cómo compiten? ¿Cómo se plantan en la cancha contra un rival de esta talla? Más allá del marcador final. Si pierden pero jugando bien, ¿fue un fracaso? Yo creo que no necesariamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahí va justamente la sugerencia.
Creo que hay que reencuadrar la definición de éxito para este partido y en general para este torneo. Darle otra perspectiva. Sí. Es fundamental reconocer el mérito de estar ya entre los 8 mejores del mundo en esta categoría. Y a partir de ahí, centrar la evaluación no solo en si se gana o se pierde, sino en cómo se compite. El desempeño. Exacto. México le juega de tú a tú a Argentina tácticamente. Los jugadores clave muestran personalidad, muestran calidad bajo esta presión tan fuerte. Se minimizan los errores no forzados, se ve una buena organización en la cancha. Eso también es éxito. Claro, son otras formas de medirlo. Incluso podríamos cerrar del valor a largo plazo. Esta experiencia, este roce internacional de altísima competencia, es oro molido para el futuro de estos chavos. Sin duda. Y es una señal positiva, ¿no?, del trabajo que se hace en fuerzas básicas. Quizá incluso es un reflejo de que esa regla, a veces polémica pero insistente, de minutos para jóvenes en Liga MX. La 2011-2024, sí. Esa misma, que obliga a darles cancha, pues quizá empieza a dar frutos que se ven en la competitividad de nuestras selecciones menores. Aprender de estos partidos, de la presión, de los aciertos y errores, es fundamental para su desarrollo, más allá de si ganan o pierdan el sábado. Exacto. Valorar el rendimiento, la competitividad que muestren contra un rival top y el aprendizaje como parte integral del éxito, porque si solo nos quedamos con el resultado contra Argentina, no corremos el riesgo de no ver el bosque completo, ¿no? Todo el trabajo y el progreso que hay detrás y sobre todo el potencial que estos jugadores tienen por delante. Es una oportunidad de crecimiento enorme, pasen a semifinales o no. Hay que saber leerlo así también. Muy bien, pues hagamos una recapitulación rápida de lo que hemos platicado. Primero, esta necesidad crítica de equilibrar la narrativa, lo emocional, con un análisis táctico mucho más realista y profundo ante un rival tan completo como es Argentina. No basta el corazón, se necesita un plan claro y bien ejecutado. De acuerdo. Segundo, la importancia de ampliar la evaluación más allá de las estrellas individuales, como Gilberto Mora, para considerar esos duelos clave en todas las líneas y el funcionamiento colectivo del equipo. Hay batallas importantes en cada zona del campo. Sí, mirar el conjunto. Y tercero, la conveniencia de manejar las expectativas de una forma más equilibrada, más constructiva, reconociendo el mérito de llegar a cuartos y valorando el rendimiento, la competitividad y el desarrollo de los jugadores como parte fundamental del éxito en este Mundial Sub-20, más allá del resultado puntual contra Argentina. Exacto, valorar el proceso. Son perspectivas que buscan, pues sobre todo, enriquecer un poco la forma en que entendemos este desafío tan interesante que tiene la selección mexicana Sub-20. Ojalá sirvan para la reflexión en estas horas previas al partido. Ojalá que sí. Y como